donde demuestran la veracidad de que sí ocurrió. Claro. No es una leyenda urbana, no es un cuento de camino, esto sí ocurrió. Pero sabes que ocurrió un hecho histórico, lo que pasa es que a lo largo del tiempo se ha tergiversado, porque le han puesto mucho misticismo a algo que quizás no lo tuvo tanto y que fue más bien un compendio de intrigas, de envidias y de malos entendidos. Y por supuesto, yo creo que el elemento más predominante fue el miedo a lo desconocido. Saludos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Umbral X. Esta tarde vamos a estar trabajando con todos y todos ustedes, para todas y todos ustedes, el amigo Nelio de Abreu y Francisco Figuera. Hoy tenemos un tema bien interesante al que le hemos metido bastante análisis porque se trata de un caso que tradicionalmente ha sido muy mediatizado. Ocurrió hace muchos siglos, pero bastante centimetraje de prensa y minutos de Hollywood ha generado el tema de los juicios de Salem. Y es un tema que ha determinado la cultura pop de todo lo que se quiere o se pretende conocer sobre las brujas. Claro, porque en este caso ya ni siquiera estamos hablando de algo que la mente humana pudiera imaginar o que la creencia de cada quien pudiera fantasear. Esto sí ocurrió de verdad, esto sí existió y hay datos y fechas escritos de juicios, de todo, donde demuestran la veracidad de que sí ocurrió. Claro. No es una leyenda urbana, no es un cuento de camino, esto sí ocurrió. Pero sabes que ocurrió un hecho histórico, lo que pasa es que a lo largo del tiempo se ha tergiversado, porque le han puesto mucho misticismo a algo que quizás no lo tuvo tanto y que fue más bien un compendio de intrigas, de envidias y de malos entendidos. Y por supuesto, yo creo que el elemento más predominante fue el miedo a lo desconocido, ¿no? El miedo a algo que en realidad no existía, pero que estaba en el imaginario común de la época, y era la presencia permanente del diablo, de Satanás. Entonces eso en esos pueblos de los Estados Unidos, los primeros pobladores de Estados Unidos, era una idea muy predominante, o sea, la existencia del diablo, que era lo que llevaba a la gente a pervertirse y a realizar cosas malas, por más mínimo que fueran. Entonces Salem, que es una localidad digamos, de la costa este de Massachusetts, de Estados Unidos, lo que hoy es el estado de Massachusetts, lo que en la antigüedad llamaban la Nueva Inglaterra, pues se fomentó a partir de la presencia de unas personas que vinieron del viejo mundo, del viejo continente, huyendo de lo que ellos llamaban libertinaje religioso. Eran los puritanos, que llamaban, los cuáqueros. Eran un grupo de personas que, bueno, pensaban que en Europa había demasiado libertinaje religioso, que la gente creía lo que quería. Y que ellos eran una gente que estaba radicalmente en contra de todas estas cosas. Exacto. Por ejemplo, no les gustaba celebrar la Navidad porque decían que era una festividad pagana. No les gustaba adorar imágenes, no les gustaba los rituales del anglicanismo, porque tenemos que circunscribir que los puritanos vienen generalmente de Inglaterra, de la Inglaterra de los años 1690, un poco antes.
y se asentaron en lo que hoy es la costa, la bahía de Massachusetts. Vinieron huyendo pues de todo lo que consideraban libertinaje religioso para instaurar en el Nuevo Mundo su manera de ver la vida. Cuando llegaron aquí, pues radicalizaron su presencia. Claro, porque ellos también eran fanáticos. Súper fanáticos. Cuando llegaron aquí a América, entonces radicalizaron esa forma de creer o de fanatismo. De ver la vida. De ver la vida, que básicamente era uno que para mí es como decir hoy un pastor o el que mandaba en ese grupo. Un reverendo. Un reverendo, o como lo quieran llamar, el jefe. Sí, porque hay que separar, ¿no? O sea, no era una religión católica, era anglicana. Recuerden que el anglicanismo surge como contraposición al catolicismo en Inglaterra. De hecho, la iglesia se separa con el gobierno o el reinado de Enrique VIII. Se separa, la iglesia de Inglaterra se separa del Vaticano, y entonces es el protestantismo lo que asume el control de la iglesia, pues los protestantes. Exacto, en este caso de la Gran Bretaña. Ellos llegan aquí, por supuesto no tienen nada que ver con la religión católica, son netamente protestantes, pero son protestantes radicales y vienen con un marco de creencias que, bueno, incluso siguen considerando que el anglicanismo, separado del catolicismo, sigue siendo pagano, sigue siendo incorrecto. Entonces llegan al Nuevo Mundo a tratar de establecer sus patrones de creencia. A obligar y exigir. Tanto era que no celebraban la Navidad, por ejemplo, como les decíamos, pero todo lo que determinaba sus vidas estaba regido por Dios y por Satanás, por el diablo. De hecho, ellos decían en todo momento, 24 horas siempre, que Satanás, el demonio, el diablo, como la gente lo quiera llamar, estaba entre ellos. Habitaba, sí. Habitaba con ellos. Hay que recordar también, Nelio, que en la época en la que ellos llegan al Nuevo Mundo, pues tienen que coexistir con tribus indígenas, a las que ellos mismos veían como gente que hacía pactos con el demonio, porque bueno, como sabrán, la religión de los aborígenes o de los originarios de América en ese momento era, bueno, una creencia a los elementos naturales. Rendían culto al agua. Ellos sí hacían muchísimos rituales. Exacto, al fuego, etc. Entonces... Para las mismas siembras. Exacto. Por supuesto, esas creencias se alejaban de los patrones de los puritanos y los vinculaban mucho con lo que era el diablo. O sea, no tenía nada que ver con eso. Quizás, no sé si recuerden el episodio anterior de los Grimorios, que por ahí hay una conexión porque, bueno, a lo mejor esos patrones de creencias en lo natural, en lo básico, pues por algunos grupos de personas era visto como algo todo lo contrario, condenable, que estaba ligado al mal. Entonces aquí entre los puritanos pasaba algo similar. O sea, ellos veían que todo culto a la naturaleza era pagano, era prohibido y estaba ligado al demonio. Entonces, estar rodeados de esas tribus originarias que de hecho los acechaban y con las que tenían muchas pugnas, incluso pugnas violentas que llevaban incluso a las muertes de muchos de los puritanos y de los indígenas, por supuesto, también. Pues eso era producto del demonio. El demonio era una todo lo que no era permanente. Todo lo que no era justificable para ellos era culpa del diablo. Culpa del diablo. Entonces, cuando surgen los eventos de Salem a finales del verano de 1692, todo viene por una serie de malos entendidos. En una de las casas de Salem Village, porque Salem en esa época estaba dividido en dos sectores: Salem Village, que era la parte que estaba más internada hacia la selva, y el Salem Town, que era la parte más costera, pero todos los acontecimientos de Salem ocurren en Salem Village. En esta parte de Salem vivía un reverendo, un pastor llamado Parrish, o de apellido Parrish. Este pastor tenía a su hija Betty y a su sobrina Abigail Williams. Estas dos niñas estaban bajo los cuidados de una esclava llamada Tituba, que ellos mismos trajeron. Esa esclava la trajeron ellos desde Europa. Exacto, pero la particularidad con Tituba es que supuestamente dicen los entendidos que ella era una persona que no era
ni de raza negra ni de raza indígena. O sea, ella parece ser que llegó a Inglaterra en algún momento con los Parrish, provenientes del Caribe, de las Antillas. Incluso algunos expertos dicen que pudo haber nacido en tierras venezolanas. También lo leí. Sí, Tituba era una mujer que por venir de estas latitudes a lo mejor tenía algún conocimiento de creencias, digamos, que no eran las que profesaban los puritanos. Ella conocía rituales, conocía cosas de hechicería, o hacía creer que lo sabía. Exactamente. Entonces, cuando llega al momento en que surgen las cuestiones aquí en Salem, todo tiene que ver con un juego infantil. Las dos niñas de la casa Parrish pues estaban ya en edad de la adolescencia, ya querían tener como que el contacto con el amor y la cuestión. Entonces el noviecito, y le dicen a Tituba que las ayude a identificar con quiénes se van a casar. Es que más que con quién se van a casar, ellas estaban buscando saber qué profesión tenía esa persona con la cual ellas se iban a casar, para saber si podían elegir a ese, porque ese les podía producir el bienestar. Pero como Salem era un pueblo pequeño, cualquier cosa que dijera el ritual, pues iba a identificar a las personas porque eran sitios en los que el carpintero era carpintero, el panadero era panadero, el cerrajero era cerrajero. De hecho, en esas épocas, la gente cuando nombraba a las personas, es como traído de la misma Biblia, cuando llamaban a José, era José el carpintero, el hijo del carpintero, o María la hija de la costurera. Exactamente. Era como, el apellido no era el que conocemos hoy en día, sino hijo de. Exacto. Pero entonces en ese entorno pequeño, por supuesto, saber qué oficio iba a tener el novio o el esposo con el que te ibas a casar, bueno, ya era identificar a alguien en específico. Entonces ellas inventaron, a petición de Tituba, con el aval de Tituba, porque ella era la que supuestamente se sabía el ritual, un juego que se llamaba el del vaso de Venus. El vaso de Venus consistía en tomar un vaso de cristal transparente y llenarlo de agua, agregarle la clara de un huevo y dejar esto a la intemperie en, digamos, que le tocaran los rayos. ¿Tú sabes que eso todavía existe? Seguramente. Sí existe, porque yo recuerdo de niño en Portugal, continente europeo, que mucha gente, pero lo hacían la noche de San Juan, el 24 de junio creo que es. En la noche previa al 24 de junio, agarraban en un vaso, medio vaso de agua, le colocaban un huevo, lo dejaban caer dentro de ese vaso con agua, dejaban ese vaso con agua pasar la noche en el sereno y bajo la luz de la luna, y al día siguiente, antes de que saliera el sol, tomaban el vaso para ver las figuras que se podían haber formado con la clara del huevo. Y entonces ellos le buscaban la simbología a eso. Si crecía es porque vas a tener fortuna, o te vas a casar, o vas a tener novio, o si no vas a tener novio. Y si eso quedaba abajo es porque la fortuna no va a estar contigo en todo el año. Como también ellos tenían otro ritual que yo recuerdo haber visto, hasta familiares que lo hacían, que colocaban un envase con agua bajo el sereno de la noche de San Juan, en el patio de la casa o en la terraza de la casa, en algún lugar donde la luz de la luna les pegara directo a ese envase con agua. Y antes de que saliera el sol, las personas se asomaban a ver su reflejo en esa agua. Si la persona, porque eso lo hacía, yo recuerdo haberlo, hasta yo lo hice por la misma familia que te llevaba dentro de ese mundo de creencias, a verte. Si tú veías tu reflejo en el agua, eso simbolizaba que tú tenías otro año más de vida. Si no veías tu reflejo, por más que te dieras vuelta alrededor de ese envase de agua y no te veías el reflejo, eso simbolizaba que tú o algún familiar cercano ese año fallecía, desaparecía. Es algo fuerte. Yo no haría ese ritual. Pero, o sea, sí existió y sí se ha mantenido, y yo te puedo apostar que todavía, hoy en día, habrán lugares donde lo siguen practicando, aunque no lo cuenten, aunque no lo digan.
ese ritual. De hecho, más de 300 años han pasado de eso. Pero y todavía sigue existiendo. De hecho, sí, hay mucha gente dentro de la misma hechicería que utiliza mucho el huevo de gallina para hacer rituales. Exacto. Que si te lo pasas por el cuerpo, que si te haces una limpieza, que si te haces esto, viértelo en el agua. Entonces, eso que pasó en 1692, y por supuesto que antes, porque ellos también ya ellos conocían ese ritual, seguramente. Todavía hoy en día en algunos lugares lo siguen practicando. Pero entonces, en esta ocasión, Tituba les dijo a las muchachas que esa era la manera de saber con quiénes se iban a casar, y las muchachas tomaron el vaso de cristal, lo llenaron de agua, pusieron la clara de huevo y esperaron a ver qué forma tomaba la clara dentro del agua. Y resulta que si salía algún implemento tipo de un oficio respectivo, carpintero, panadero, etcétera, ya sabían con quiénes se iban a casar. Ya tenían por lo menos la idea. Exacto, pero este no fue el caso de las muchachas. Cuando vierten el huevo en el agua, lo que ven es un ataúd, la forma de un ataúd. Ellas lo interpretaron como un ataúd. Lo interpretaron así. Entonces esto, por supuesto, causó el pánico entre las dos muchachas, que de por sí ya habían, como quien dice, pasado la voz sobre este tipo de ritual. Ya esos rituales se están practicando no solamente ellas dos en la casa Parrish, sino que entre sus amigas, ¿no?, del pueblo. Pero este acontecimiento las asusta y deciden que no van a seguir haciendo esto porque esto es brujería. Cuando llega la noche y van a dormir, empiezan los episodios. Supuestamente ellas se quejan de dolores, mordidas, rasguños extraños, de algo que las está acechando. Y bueno, esto fue lo que prendió la ira del pueblo. Se empieza a hablar de brujería. Porque cuando la llevaron al médico para revisarle lo que tenían, el médico también, dentro de su fanatismo o su imaginación, en lugar de curarlas o ver qué enfermedad pudieran tener en ese momento, exacto, él gritó a los cuatro vientos: esto no es natural, exacto, esto es algo del demonio, esto es hechicería, esto es brujería. Exactamente, volvemos al principio. Todo lo que fuera malo en el entorno de los puritanos siempre tenía que ver con la figura del diablo. Exacto. Y con la figura de las brujas, porque no solamente existía el diablo, sino existía aquellos que se acercaban al diablo para practicar cosas malas. Y por supuesto, en una época de oscurantismo y de tanta ignorancia, las primeras que caían eran las mujeres. Recordarán el episodio anterior de los grimorios, también hablábamos de que generalmente eran las mujeres las que eran señaladas de hacer prácticas que se salían de la norma. Si sabías hacer un brebaje para curar el estómago, eras considerada una bruja. Si decías, por ejemplo, algo como que, bueno, tienes que ponerte al sol para que tomes la energía y tal, y te cures, entonces ya eso era sinónimo de brujería. Colócate al sol porque tienes un algo en la piel, y con el sol eso se te va a secar. Entonces, eso era brujería. Ese era conocimiento de brujería. Y entonces lo mismo pasaba en Salta. En 1692, cuando el médico ausculta a estas muchachas, lo primero que dice es que como no está, bajo su conocimiento, saber qué es lo que les está pasando a las muchachas realmente, lo que habla es de brujería. Esto es un caso de brujería. Se saltó la parte de medicina directamente, como no lo entendió, y al no entenderlo, esto es brujería. Esto es brujería. Entonces, la primera que cae en desgracia, como quien dice, es Tituba. Tituba, la esclava del sacerdote, o mejor dicho, del reverendo, del pastor Parrish, es la que, bueno, pasa por la inspección, ¿no? Por la etapa de las encuestas, ¿no? De la pregunta. ¿Qué fue lo que pasó? Ella comenta que, bueno, que estuvieron haciendo un ritual, pero la mujer parece que peca aún más cuando le dicen las muchachas que tiene que hacer un pastel de brujas, que era un método para determinar si había brujos en el pueblo. En vista de que ella era condenada por brujería, Tituba, ella dijo que ella no estaba sola, que a lo mejor había más brujos en el... Entonces ella empieza a recolectar muestras de orina de la gente, que antiguamente orinaban en basinicas y las ponían en las afueras de las casas. Ella empezó a recolectar esos orines y
con Que de hecho eso lo utilizaba para regar las tierras. Sí, sí, pero en este caso ella agarra esa cuestión, le mezcla harina y lo mete al horno y se lo daban a un perro. Si el perro luego se dirigía hasta alguna persona en particular, entonces esa persona era considerada Acusada. bruja. Pero el reverendo Parrish se entera de este pastel y entonces ataca con ira a Tituba y la somete ante un tribunal, porque la mujer está practicando brujería en su propia casa. Entonces ahí es cuando empiezan los juicios de Salem. O sea, se arma un tribunal, Crean un tribunal. se pone en alerta a todo el pueblo porque un caso de un juego infantil y entonces pasa a ser un caso de brujería masiva en un pueblo pequeño. Y allí es donde crea un tribunal que iba a dictaminar un juicio basado en brujería, en algo. Pero no solamente eso, basado en los chismes, en las intrigas, en las envidias de toda la gente del pueblo. Claro, porque también piensa que en Salem pasa un fenómeno que es totalmente absurdo. Cuando empiezan los juicios, que Tituba empieza a hablar, empieza a decir que, sacado de no se sabe de dónde, pero ella lo dice, que habían 4 personas vinculadas a brujería en el pueblo. Ella mencionaba un hombre y mencionaba 3 mujeres. Nunca las identificó como tales, o por lo menos al principio no fue así, pero ella decía que esas 4 personas tenían un complot o un pacto con el diablo y que habían firmado un libro y que estaban buscando otras almas del pueblo para que firmaran ese libro y como que fomentar un aquelarre, ¿no? El aquelarre es como una reunión de brujas en torno a la figura de Satanás, que es el que las guía, el que las alienta a divulgar o a fomentar el mal en el pueblo. Entonces, bajo este temor, ella dice, bueno, hay 3 mujeres y un hombre que están vinculados con esto. Y empieza lo que llamamos hoy en el argot popular, cacería de brujas. Empiezan a ver quiénes son esas mujeres que son brujas y quién es ese hombre que las dirige. Entonces empiezan a acusar a las primeras, las pordioseras del pueblo. Caen 2 mujeres. Las que eran las más andrajosas, las que no tenían familia o habían caído en desgracia y eran más mal vistas por el pueblo, son 2 mujeres las que son vinculadas con brujería. Y a las que la gente les tenía rabia en el pueblo. Sí. Y también en ese mismo proceso comienzan las envidias de quién tiene terrenos, quién no tiene propiedades. Y entonces esa gente que tenía más propiedades que tú, entonces la forma de yo obtener tus tierras con todo lo que puedas tener sobre esas tierras, yo te acusaba de brujo o hacía que las niñas te señalaran de brujo o que estabas practicando la brujería en tu casa. Claro. Ese tribunal que ellos se inventaron y que crearon para acusar como castigo a ese hechicero porque estaba gobernado y mandado por el demonio, por el diablo. Exacto. Ya tú ibas directamente a la horca. Sí, pero... Y tú adquirías la propiedad. Exacto, de ese pero fíjate que hay que contextualizar un poco eso. Había una familia que se arrogaba el derecho a ser, digamos, los líderes, ¿no? del pueblo. Era la familia Putnam. Esta familia era muy poderosa en Salem en esa época y de hecho tenía mucho vínculo con el reverendo Parrish. Pero esta familia poderosa era la que se encargaba de poner a los reverendos, a los líderes religiosos. Estamos hablando de una sociedad un poco teocrática, ¿no? O sea, los mismos líderes religiosos eran los mismos líderes civiles. Eran los que decidían todo. Exacto. Entonces el reverendo Parrish no solamente era el guía religioso del sitio, sino que también fungía como el líder. Como el gobernador. Como quien dice, el alcalde, el gobernador. Exacto. De la época. Entonces, bajo el auspicio de los Putnam, que eran una familia poderosa, eran terratenientes poderosos, entonces empiezan toda una cruzada en la que ocurre lo que tú estás diciendo. Empiezan a acusar a gente a la que les tienen cierta ojeriza por el hecho de que han acumulado más tierras o más ganado que ellos, los acusan para luego, a través de Parrish, arrebatarles esas tierras, arrebatarles esos ganados y dejarlos en la calle prácticamente. Por eso es que decimos que en Salem, más que un evento de brujería, de misticismo, de oscurantismo, lo que ocurrió fue toda una saga de intrigas, de envidias, de obtener poder. Obtener poder.
en aquella época ni siquiera era que tú tenías más dinero, era el que tenía más tierras es el más poderoso. Exacto. O sea, yo tengo mis tierras donde tengo ganado, tengo fruta, tengo todas las siembras que pueda tener, yo controlo a todo ese pueblo. Exactamente. Porque yo soy el que te está alimentando. Exactamente. Y al tenerlo yo tengo el poder sobre ese pueblo. Exactamente. Entonces pasa que, bueno, lo que fue un caso de brujería que pudo haberse extinguido, digamos, con mandar a la gente a rezar y alejarse del mal, terminó siendo un asunto de legislación, porque empezaron entonces a acusar a gente y al final, pues 20 personas pasaron por la horca y muchas personas, cientos de ellas, terminaron arrestadas por casos de brujerías que en realidad no se podían comprobar. Ciertamente, más de 200 personas fueron acusadas de brujería. Y que no fueron solo mujeres. Sí, exacto. O sea, hombres. ni siquiera era que las brujas de Salem, porque también ahorcaron a muchos hombres, incluidos que también mataban niños, niñas, perros. No los mataban, los arrestaban, porque en realidad, como te digo, 20 personas resultaron condenadas, o sea, como que luego los liberaron. La pena capital a 20 personas. Pero al final ellos también liberaron unos cuantos que tenían allí. Cientos de ellos los que resultaron arrestados, entre ellos una niña de 4 años, una cosa loca, y también ejecutaron a 2 perros por un caso de mal de ojo en un poblado cercano, pero basado en toda esta vorágine que se generó con los juicios de Salem y los casos en Salem, ¿no? Entonces, además, hombres, ¿no? Como tú decías, no solamente las brujas eran mujeres, sino también había hombres que estaban acusados de ser hechiceros. Sobre todo hubo el caso de un párroco, un reverendo, que parece haber llegado de otra localidad cercana, al que las acusaciones de las muchachas, porque las que llevaron a cabo todo este mare magnum de acusaciones locas, fueron las 2 chicas de la casa Parrish, tanto Betty, la hija de Parrish, como su sobrina Abigail Williams. Ellas se unieron a otras muchachas de su edad y entonces empezaron en los juicios a manifestar ataques, convulsiones, que cada vez que asistía uno de los acusados al juicio, ante los jueces, ante el jurado, pues estas muchachas tenían eventos así como de posesiones, en las que decían que, bueno, que esas personas que estaban ante el tribunal las estaba atacando, que salía de sus cuerpos y se manifestaba ante ellas como espectros que las martirizaban, que las pullaban con agujas, que las rajuñaban. Bajo ese argumento, esto de las pruebas espectrales, pues murieron la mayoría de las 20 personas que fueron ejecutadas en ese momento. Es decir, las muchachas en pleno parece que se hubiese orquestado, se hubiesen puesto de acuerdo. Para hacer el mismo teatro. Era como un teatro. Cada vez que pasaba alguien de los acusados y estaban ante el tribunal en el que las chicas tenían como que un lugar preponderante, pues estas personas eran acusadas. Inmediatamente las chicas entraban como en trance, se les veía como que estaban poseídas, como que las estaban martirizando, pegaban gritos, alaridos. O sea, fue toda una situación en la que los acusados se veían arrinconados, y por más que estas personas alegaran justificativo, alegaran su inocencia, el solo hecho de que ellas comenzaran a convulsionar, ya de inmediato el juicio está declarado, eres brujo. Exactamente. Y estás muerto. Pero era una cosa brutal, o sea, era una cosa de que la gente no tenía la manera, el acusado no tenía la manera de salir airoso de la situación. O sea, una vez que llegaba ante los jueces declarando su inocencia, pero alguna de las chicas dijera, sin pruebas, oye, esta mujer me está pullando con un alfiler,
La mujer estaba parada frente a los jueces y no estaba haciendo nada, pero las chicas supuestamente les veían salir el espíritu de la persona y atacarlas. Eso bastaba para que el juez se posicionara a favor de las chicas y condenara de manera definitiva a las personas. De hecho, hubo un caso muy loco en el que una de las chicas decía que un pájaro amarillo le estaba chupando el dedo a una de las acusadas. Y eso no estaba ocurriendo en ese momento, pero la chica lo decía y lo decía con su credibilidad. Fuera de sí. O sea, en un estado de desesperación, que bueno, los jueces lo que hicieron fue creerle a las chicas y obviar la defensa que esgrimían los acusados. Quizás también por lo mismo que hablamos antes. Esa persona me estorbaba para yo obtener lo que ella tenía. Es que yo lo que creo es que en algún momento, y creo que te lo dije en alguna ocasión, esto fue no sé si habrán expertos que hablen de esta situación bajo estos términos, pero yo creo que eso fue un ardid. Fue una estratagema de estos hacendados que querían apoderarse de los bienes de otros, y yo no dudo que teniendo el ascendente que tenían sobre las chicas, porque valga decir que la mayoría de las muchachas que están involucradas pertenecían a la familia Parrish o a la familia Putnam, o amigos de estas familias poderosas, yo no dudo que en algún momento los Putnam hayan creado todo un aparato para condenar a esas víctimas, quitarles sus propiedades, pero digamos, llevando a las niñas a que hicieran el trabajo sucio. O sea, ellos las obligaron, es mi teoría. Los manipularon. Las manipularon o las obligaron, quién sabe bajo qué términos, para que ellas dieran esos testimonios en el juzgado y que al final esas personas terminaran siendo condenadas por hechicería, cuando no había una prueba sólida, contundente contra estas personas. O sea, todo fue basado en la desesperación que mostraban las chicas en medio del tribunal, en cada sesión del tribunal. Que incluso a uno de ellos, de estos acusados, que tenía muchas cosas que dejar en herencia, a él lo forzaron a que dijera que él era un brujo, que él era un hechicero, que él colaboraba. Giles Corey. Exacto, sí. Era un hacendado rico y algo anciano, ¿no? Entonces este señor fue obligado a declararse brujo, hechicero, o que tenía algún pacto con el demonio. Igual pasó con su esposa. Los dos fueron acusados, pero ellos se determinaron, bueno, que ellos no iban a ceder, ellos no iban a inculparse, porque en aquel momento la tesis era: si tú te inculpas, puedes ser exonerado por el tribunal. Eso era digamos, lo más extendido, ¿no? Claro, porque era, si yo me apego a tener la culpa, si yo digo que sí tengo la culpa, que sí soy brujo. Si confieso lo que tú quieres escuchar. Si yo confieso que soy brujo, aunque no lo sea, había muchas posibilidades de que salieras exonerado. Podría salir exonerado, pero al ser brujo y entrar dentro de este juicio demarcado como brujo, podía ser condenado a la horca, y todos los bienes que tú tenías pasaban a formar parte de esta gente del tribunal. O sea, incluso teniendo herederos. Exacto. Entonces, el caso de Giles Corey es muy particular por eso. Por eso, entonces, él prefirió, yo no me voy a declarar brujo porque yo no lo soy. Pero el tribunal se mantuvo firme en eso. Y entonces el tribunal lo forzó, colocándolo en la calle, en el piso, acostado. Le colocaron una tabla encima de él, y sobre esa tabla le iban colocando piedras, bloques de piedra, de mucho peso. No pedruscos ni piedritas, eran bloques de piedra que fueron amontonando encima del pobre Giles Corey. Porque si él no reconocía que era brujo, todos sus bienes iban a ser heredados por sus hijos, por su familia. Si él se declaraba brujo, lo perdía todo. Entonces, cada vez que se acercaban a él a preguntarle, ¿eres brujo?, su respuesta era, colócame otra piedra encima. Exacto. Yo no soy brujo. Peso. Exacto. Entonces él se mantuvo firme, y durante 2 o 3 días los ejecutores, este tribunal, colocaba esos bloques de piedra encima. Imagínense una persona 24 horas con piedras encima, y cada vez iban poniéndole más y más peso, más y más peso,
hasta que ya a los 3 días su cuerpo no aguantó. No resistió la presión, no podía respirar, murió ahogado. Era una persona de edad, además. Pero pudo dejar la herencia, porque exacto, nunca asumió ni nada. O sea, yo no soy brujo. Y todo lo que es mío le va a quedar a mi familia. Exactamente. Y 3 días después de la muerte de Gil Scori, la esposa también es sentenciada a muerte. En este caso, forcada. Entonces, ambas personas, este matrimonio fue sentenciado a la muerte. No sabemos cuál fue la situación en la que quedaron los herederos, pero creemos que conservaron sus bienes porque ellos nunca se declararon culpables de esas acusaciones. Pero imagínense, alrededor de estos juicios fueron condenadas mujeres que solamente por pasar ante el tribunal y ser sometidas a esta situación en la que las niñas gritaban, se contorsionaban, decían improperios contra los acusados, contra las acusadas, eran pasadas a la horca. Así murieron muchas mujeres que luego, a través de la historia, se determinó que eran simplemente víctimas de un ardid, de un complot de envidia, de intriga, para arrebatarle su... Y que todo esto sí ocurrió, lo recalco, sí ocurrió, sí hay pruebas históricas de los juicios escritos cuando los condenan, cuál fue la condena que le dieron a cada uno de ellos. Todo esto pasó en realidad, que después el cine o la televisión lo haya transformado y le haya añadido cualquier cosa para hacerlo más marketing, más vendible. Y más mágico, más misterioso, más... Sí, es otro tema. Pero sí ocurrió. Pero sí, o sea, lo que encierra Salem es un episodio bien cruel, ¿no?, de la historia de Estados Unidos, porque muestra que la ambición apalancada por el miedo de esa gente, de los puritanos al demonio, al diablo, pues causó estragos. Que conste que también hay como el mito de a las brujas las quemaban. En este caso, ninguna fue quemada. Claro, esos fueron añadidos de lo que tú dices, o sea, claro, pero hay que separarlo. Y la cinematografía también. Claro, pero es como separar el mito, la leyenda de la realidad. Porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo creo que ha habido confusión con la Inquisición española. ¿Sabes que la Inquisición española en Europa o en otros puntos de Europa, no solamente en España, sí contribuyeron a que, bueno, los herejes eran quemados vivos, ¿no? Pero en el caso de las brujas de Salem, y esto de quemar a las brujas, pasarlas por la hoguera, eso no pasó. Porque bueno, era otro tipo de religión, era otro tipo de creencias, pero ciertamente... Es que yo ni siquiera lo voy a catalogar como religión. Para mí era una secta extraña de fanatismo absurdo. Era un tipo de paradigma religioso muy fanático, que sí tuvo sus tintes inquisitoriales, porque obviamente montar una ley. No solamente una ley, sino un tribunal, y montar a 3 tipos diciendo, bueno, esta es bruja porque las niñas que tengo aquí enfrente me están diciendo que se les están apareciendo y las están pinchando con agujas, sin tener ninguna otra prueba que esas declaraciones de esas muchachas. Fue una cuestión totalmente descabellada, tanto que autoridades más arriba del estatus de los de Salem, al llegar a escuchar esta cuestión, pues se escandalizaron, porque la mortandad que hubo en medio de estos juicios fue terrible. Un gobernador, de hecho, vivió un episodio cuando se le acusó a la esposa. Exacto, las niñas acusaron a la esposa del gobernador, y en ese momento es cuando por fin el gobernador toma acción sobre todo lo que estaba pasando en Salem. Ya es lo que está derramando el vaso. Exacto, o sea, ya rebosó el vaso y es decidió meter su mano. Entra, y es cuando él detiene todas estas locuras. Que ya fue en el año 1693, o sea, 93. Meses después de que empezó. En mayo del 93. Exactamente. Todo comenzó en febrero del... No, en febrero no, al finales del verano del 1692, y todo termina, o llega este gobernador a paralizarlo todo en mayo de 1693. Sí, nosotros más o menos calculamos que los asuntos en Salem empiezan cuando las chicas empiezan a tener estos rituales, el jueguito con Titúa en su casa,
en agosto de 1692. Y en ese, Más o menos en ese momento es que empiezan estos acontecimientos a exacto, generarse, a ya fomentar. cuando el gobernador paraliza todo esto y ya empieza a liberar a la gente que tenían detenida, falsamente detenida, ya con condenas también a sus castigos, los liberan a todos, y luego, al pasar de los años, una de ellas, creo que fue Betty, en 1697, Wow. en una iglesia, en lo que ellos tenían como iglesia o santuario, no sé cómo lo llamarían ellos, donde ellos congregaban, ella ofreció disculpas públicas a los que estaban allí por todos los actos cometidos en los momentos de 1692 y 1693. Pero ya esto fue en 1697. Pero lo irónico es que viene y dice, todos esos años después, que todas esas acusaciones que habían hecho eran totalmente falsas. Que el demonio la obligó. Fue el argumento que... O sea, es falso, pero sigo manteniendo que existe un demonio. Existe un demonio. Claro, porque era la manera más fácil de escaparse de ella misma. ¿no? Exacto. De no asumir una responsabilidad. Pero yo sigo creyendo que aquí, en Salem, lo que hubo fue un ajuste de cuentas. O sea, de estos terratenientes, esta familia poderosa, contra quienes se habían metido en el medio porque, bueno, tomaron las mejores tierras o tenían el mejor ganado, y eso era para beneficio tenía que ser para beneficio de ellos. Un episodio que comenta esta chica que habla, que confiesa años después, es la muerte de este párroco, que era el que después vinculan con el caso del sujeto aquel que era el que había firmado el libro del diablo junto con otras 3 mujeres. Bueno, el hombre que termina siendo acusado por esa imagen que dio Tituba y que las muchachas replicaron es este reverendo, que muere en la horca, lamentablemente con argumentos falsos, pero a él es el que dicen que, bueno, tenía todo ese pueblo encendido, que tenía todas esas brujas a merced, que tenía un pacto con el diablo, que las utilizaba para llevar el mal a Salem. Entonces, ¿y qué pasó con Tituba? Bueno, de Tituba no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió con ella. Muchos expertos dicen que inmediatamente después de los juicios de Salem, ella fue retirada de la casa Parrish porque ella era sirvienta del reverendo. Pero, exacto, pero como pues ella participó en esto, él decidió venderla, decidió apartarla de su casa, ya no la quiso tener más allí. Algunos dicen que ella murió de anciana trabajando en otro sitio a la disposición de otro hacendado, de otro propietario. También pasa lo mismo con la hija y la sobrina de Parrish. Son apartadas de la casa un poco después de comenzados los juicios. Betty, en el caso de la hija de Parrish, ella es llevada a otra casa de otros familiares lejos de allí, apartada. En el caso de Abigail Williams, que es la sobrina de Parrish, supuestamente muere muy poco tiempo después de los juicios, a los 17 años. Pero bueno, ella junto con su prima fue muy causante de todos estos desmanes en Salem. Hay una película muy interesante de los juicios de Salem, creo que se llama Las Brujas de Salem, y fue del 96, protagonizada por Winona Ryder y Daniel Day-Lewis, que hacen un poco análisis, un recorrido por la historia sobre esta cuestión. Y bueno, la película recurre a la ficción para contar un encuentro amoroso entre esta Abigail Williams con este sujeto que matan en la horca, este párroco. Claro, todo esto en la ficción para darle, digamos, un cierto color a la película, pero es interesante ver cómo la película aborda esto de las envidias, las intrigas en torno a esto, ¿no? Porque, el deseo del poder. Porque en el caso de Winona Ryder, que hace un papel espectacular en esta película, pues la chica, basada en el amor que siente hacia este párroco, pues no le importa llevar a Salem al desfiladero con tal de lograr su objetivo.
Yo creo que más allá de la relación amorosa que pinta la película, aquí yo insisto, lo que hubo fue un estratagema para que un núcleo familiar poderoso se Adueñara. apoderara, se adueñara de Salem, de las mejores tierras, del mejor ganado, de las mejores casas, porque eso es lo que, según lo que he leído, es lo que me parece que es lo más... Totalmente de acuerdo, o sea, sí, era la ambición de poder. sí, sí. Y mi forma de tener el poder era quitarme toda esta gente de aquí, y la forma de quitarlo era acusándolo falsamente de brujos, Sí. de pactos y todas esas cosas. Sí, porque la actitud también de las muchachas era irracional. O sea, imagínate tú en un juicio como ese, a puerta cerrada, con la presencia de unas niñas que en principio no debieron haber estado allí Pero es que de inicio ya tampoco debería existir un tribunal que se basara en un fantasma, un Exacto. demonio, un Pero pato. justamente, o sea, el ver que unas niñas tuvieran tanto peso en la decisión de unos jueces y unas niñas que estaban, obviamente, a la vista del espectador de estos tiempos, es obvio que esas muchachas estaban manipulando al jurado o a los jueces. Los estaban llevando hacia donde ellos querían. Y como estos jueces también eran fanáticos religiosos, eran sujetos que, bueno, todo es el diablo, todo es el mal y todo. O sea, no había ni una pizca de sindéresis ni de lógica en la manera de llevar el juicio. Y esto repercutió tanto que, bueno, en 1693, una vez que se desmonta el tribunal de Salem y que el gobernador de Nueva Inglaterra como que condena, ¿no?, toda la cuestión, entonces es cuando se empiezan a dar cuenta que esto fue una locura, porque fue una locura. Que fue algo sí, digamos, predeterminado. Predeterminado para obtener las tierras, más nada. Sí. Entonces, es un episodio bastante cruel, ¿no? Incluso yo creo que mucho más cruel, o tan cruel como la Inquisición. Claro, imagínate tú que para mí, cuando yo escuchaba hablar de las brujas de Salem hasta hace algún tiempo, para mí todo eso era fantasía y era mentira y era, no sé, la magia de la televisión, todo eso. Sí, y sí. Cuando... eso ha tenido mucho que ver Hollywood, porque ha mitificado y ha claro, y cuando yo cuando me meto de lleno a ver qué es esto, es cuando descubro yo que sí pasó, sí, pero en mi creencia desde que escuché hablar de la bruja de Salem, para mí era uno de esos cuentos que nos echaban los abuelos, las cosas, y hasta ahí quedaba, sin saber que eso ocurría, sin saber que todo lo provocó ese juego del vaso de Venus, que todavía hay gente que lo practica, y que puede hacer la gente cuando es fanática. Sí, señor. ¿Hasta qué punto puede llegar el fanatismo y las ansias de poder para poder exterminar a una población? Exterminar a un enemigo. Simplemente porque tú me caes mal, porque tienes algo mejor que yo y yo quiero eso que tú tienes, entonces yo armo toda una tramoya, como diríamos en caraqueño, para que, bueno, extermines a esa persona y yo quedarme con lo tuyo. Pero fíjate que hay gente científicos que hablan de que pudo haber sido el caso de que alguna intoxicación producto del centeno, que era el cereal más utilizado para la elaboración de pan, pudiera haber sido el detonante, ¿no?, lo que afectó a la psique de las muchachas. Yo sigo creyendo que esto es un agregado. No solamente un agregado, es como una justificación que se le quiere dar a un evento que para mí tiene olor a intriga. Otra connotación. Y no solamente intriga, sino avaricia por lo de los demás, por las pertenencias de los demás. Sí, eso... Pero lo que sí dicen estos científicos es que ese factor biológico que ellos llaman el cornezuelo del centeno, que es un hongo que le sale a este cereal, que tiene la propiedad alucinógena,
pues pudo haber sido lo que ocurrió cuando estas muchachas se quejaban de esas mordidas y de esos rasguños que nadie veía O que era de lo que eso, estaba pasando. exacto, Y en que esa fue, parte que ellas hacían exacto, esos y temblores. que fue la que las llevó en primer lugar a ese médico Ujú. para determinar qué fue lo que pasó, qué era lo que les estaba pasando, y que este médico, al no encontrar la respuesta, dijera, no, esto es brujería. Exacto. Entonces, eso es lo que dicen esos científicos. Yo sigo creyendo que eso está lejos de la realidad. De hecho, hay otras personas que rebaten esta teoría. O sea, el cornezuelo no fue la causa de los eventos de Salem. En mi opinión, no. En mi opinión. Yo me Sí. mantengo en el ansia de poder, más nada. Sí, Hasta ahí, y bueno, y ahí me estaciono. basado un poco porque independientemente de las creencias de la época, del fanatismo religioso y toda la cosa, fue aprovechar esa histeria colectiva en torno a la figura del diablo, del demonio, de la hechicería, de la brujería, para generar toda una situación que solamente tenía era la intención de apoderarse de lo ajeno. O sea, simplemente, o sea, es mi teoría. Y la comparto plenamente. De paso, o sea, como yo nunca he creído en sectas, el que está cerca de una secta siempre algo malo pasará. Sí, sí. Entonces, bueno, personajes como Thomas Putnam, este señor que es el hacendado, que era el más rico del pueblo de Salem, que tenía el poder no solamente económico, sino que también ostentaba el poder político, pues hizo lo que le dio la gana manipulando, esa es mi teoría, manipulando a estas muchachas para que, hicieran el trabajo sucio por él, porque básicamente fueron las chicas las que terminaron desencadenando todos los sucesos que le permitieron exterminar a 20 personas, arrestar a cientos de ellas y, bueno, para mí fue de algunos activos, ¿no? Exacto, o sea, eso fue, sí. Este señor manipuló a estas niñas hacían lo que él decía y allí pasó lo que no debía pasar. Esto no solamente es un caso de intrigas, no, es un caso de mala praxis judicial. O sea, como un tribunal basado en un... Claro, pero también hay que ver... Una evidencia espectral, pues determina los destinos, la vida claro, pero habría que ver quiénes eran ese tribunal. ¿Qué tanto fanatismo tendría esa gente de ese tribunal? Fanática, porque eran puritanos a fin de cuentas, entonces todo lo que pasaba de malo en el mundo era provocado por el diablo, entonces cualquier cosa, y a lo mejor si nos ponemos muy, digamos, muy incisivos con el asunto de la tesis que yo manejo, a lo mejor ese jurado también estaba comprado por los Putnam, ¿por qué no? Porque no, si pudiste evitarlo. No, si pudiste llevar a esas niñas a hacer lo que te dio la gana para generar todo este asunto, ¿por qué no determinar que el jurado, las personas o los jueces de este tribunal, pues hicieran lo que tú quisieras? Porque a fin de cuentas, Thomas Putnam era el que tenía el poder en Salem y era el que ponía y quitaba reverendos, líderes religiosos y, ¿por qué no, líderes judiciales o líderes civiles? En realidad, entonces, lo que ocurrió en Salem tiene muchas aristas. No solamente es la arista del fanatismo religioso, sino la mala praxis judicial, la locura de asesinar a tanta gente sin pruebas en lo absoluto. O sea, fue una total locura lo que ocurrió en Salem. Que menos mal que eso se terminó, pero que también quede como el recordatorio que cuando está ocurriendo eso hay algo detrás. Fíjate que ahorita, un poco revisando aquí lo que tenemos en la mesa, es Ann Putnam, es la hija de Thomas Putnam, que años después, en 1697, confiesa que todo lo que ocurrió en Salem fue basado en una mentira. Imagínate, la misma hija de Ann Putnam. Entonces, eso refuerza un poco mi teoría de que esto... Que también fue una forma de librarse de culpas. Sí, de pronto a lo mejor el complejo de culpa no la abandonaba, ¿no? Y de paso, también era como para quitarte el estigma del desprecio del pueblo, sí, que por fin abrió los ojos, y no sentir el desprecio público. Sí, fue, yo pido disculpas, quizás ni siquiera no las quiero ofrecer, pero yo las ofrezco
para poder seguir transitando por ese pueblo Sí, pero sin que nadie me señale con el es dedo. una disculpa a medias, porque entonces no dice, mira, yo dije tal cosa y estuvo basado en una mentira y estoy arrepentida, no, sino que terminó acusando al diablo, el demonio fue lo que me obligó a hacer esto hace años, ¿no? Entonces, o sea, es algo que si tú te pones a ver, o sea, es descabellado. O sea, sobre sus hombros pesa la muerte de 20 personas, 19 acusados de brujería y el caso de Giles Corey que, bueno, decidió mantenerse firme y no ceder ante las acusaciones, ¿no? Pero, o sea, 20 almas que pasaron por la horca Creo que esto, por una acusación que tú sabías que era falsa. yo creo que esto nos puede dar para un segundo episodio con los comentarios que nos puedan dejar. Claro que sí. Usted y usted aquí en la caja de comentarios. Así es. Y que nos den más alimento de esto que pasó y desarrollarlo entre usted y nosotros. Y que nos digan si están de acuerdo con nosotros. ¿Creen que el caso de Salem fue mero fanatismo religioso? ¿Fue mala praxis legal? ¿Fue producto de la ambición de una familia que quería controlar, pues, los destinos, las tierras de Salem? Ustedes nos dicen qué opinan. Nos gustaría leerlos y, bueno, seguir debatiendo sobre este tema que es bastante interesante. Será entonces hasta una próxima oportunidad, Nelly. Nada, nos vemos en un próximo episodio que les traeremos mucho más intrigas, mitos, leyendas, todo en Umbral X. El portal entre el mito y la razón. Será hasta la próxima. Chao.